A esta hora de la tarde me complace dar la bienvenida a este segmento de entrevistas al doctor Miguel Arias, ex juez de Garantías Penales también. Bienvenido, doctor, un gusto que esté junto a nosotros en los sets de Unción Televisión y de Cuenca en Directo, este informativo, para dar a conocer a la ciudadanía cuál es su criterio en lo que pues, se ha dado en los últimos días. Recordemos que el Gobierno Nacional, el presidente de la República propiamente habría anunciado las propuestas de un cambio al Código de la Niñez y Adolescencia sobre temas de los hijos, sobre todo, sí, pensiones alimenticias y también pues la mantención compartida de los hijos. Bienvenido, doctor, un gusto que esté con nosotros. Tal vez este tipo de cambios que se generan, no solo en esta situación, sino en muchas más del país, son como, y lo conversamos previamente, legislaciones emergentes que no se analizan de manera o se socializan con los sectores involucrados. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes. Bueno, en efecto, la Constitución de la República que aprobamos en Montecristi señala que el más alto interés del Estado consiste en respetar los derechos fundamentales que consagra la Constitución. Uno de esos derechos fundamentales, considerado como de más alto interés, son los derechos de los niños, ¿no? Y en esa medida, evidentemente, la única excepcionalidad que se ha previsto en nuestra legislación para dictar una privación de libertad es para aquellos padres que son deudores de pensiones alimenticias. Pero este esquema se sigue manteniendo de alguna manera con estereotipos marcados por nuestra sociedad. El padre proveedor y la madre criadora de los hijos. Creo que no debemos centrarnos ya en ese análisis estereotipado, sino avanzar un poco más en la medida en que los dos, padre y madre, son responsables tanto de la concepción, del desarrollo integral del niño y de su educación. Entonces, no se trata solamente de pagar una pensión alimenticia. A veces parece que la medicina resulta peor que la enfermedad. Nuestra idiosincrasia nos ha demostrado que en algunas situaciones absolutamente críticas, sin una privación de libertad, un niño no puede ver reflejado, traducido en dinero, ¿no es cierto?, por pago de pensiones alimenticias, precisamente porque hay muchos seres humanos que eluden, ¿no?, sus responsabilidades. La historia lo dirá, la realidad lo dirá, pero quedaron solamente en el hecho de si es conveniente la prisión preventiva o no es conveniente la prisión por deudas. Yo creo que debe reunirse un debate, no solamente de acuerdo a la situación emergente. Evidentemente que se han dado abusos. Recordemos hace poco nomás como, de acuerdo a la legislación, quienes respondían por las pensiones alimenticias en ausencia de los padres eran los abuelos. Y claro, y teníamos a personas de la tercera edad privados de la libertad, personas enfermas, y claro, una situación que realmente fueron exageraciones crítica, tal vez que no se tomaron en consideración previamente de lo que iba a suceder. Y esto le pregunto de pronto para hacer un análisis, usted bien lo ha dicho, ¿es necesario hacer caso por caso de manera individual en muchos de los casos? Porque si se generaliza todos, lo que pasó con los abuelos es cierto, pasa con muchos padres que de pronto no tienen ni siquiera empleo, lógicamente tienen que reconocer y dar la manutención a sus hijos, pero en este tipo de situaciones se puede ser un poco más equilibrado y sobre todo mantener una situación, yo no sé, de conversación permanente. Desde luego esperaríamos que el derecho sea la traducción, ¿no es cierto?, de la tutela de los derechos. Pero esa traducción debe hacerlo un juez. El juez tiene que tener un alto sentido humano. No es posible, por ejemplo, que a un ser humano que está postrado, que está con una enfermedad terminal, que no ha podido pagar sus pensiones alimenticias, desde luego, se ordene su prisión. Realmente es absolutamente inhumano. ¿Ha habido casos? Desde luego, y eso es precisamente lo que ha generado en el presidente su indignación, y con mucha razón. Una persona con enfermedad terminal ordenada su privación de libertad por no pagar pensiones alimenticias, va más allá de la lógica, de la racionalidad y de la sensibilidad humana que un juez debe tener. Yo creo que el juez tiene que cumplir aquí su rol y ser precisamente quien analice caso por caso. No puede generalizarse las circunstancias. ¿Cuántos padres de familia el día de hoy han quedado sin trabajo, despedidos de sus lugares de trabajo y están meses y meses y meses buscando la forma de sobrevivir? No encuentran una fuente de trabajo y encima de esa situación crítica ya se ven privados de su libertad. Yo creo que el Estado aquí tiene que preocuparse un poco más y ver la situación, si es que es posible, ¿no?, que estas personas que han perdido su trabajo puedan encontrar una fuente de trabajo en instituciones del Estado, para que pueda encontrar los medios suficientes para la subsistencia y para la subsistencia de su familia, de sus hijos. Creo que es de elemental eso. Claro que sí. Ahora, luego de este anuncio, doctor, también pues salieron algunos colectivos de mujeres y sorprendidos con el anuncio que habría hecho el primer mandatario
en torno a los cambios que se podrían dar del Código de la Niñez y Adolescencia. Los sectores de colectivos y mujeres básicamente están en contra porque dicen qué va a pasar con todos estos niños que necesitan o viven de las pensiones de sus padres. Es una pena que todavía nos estemos encasillando en la figura del feminismo, ¿no es cierto? Recordemos lo que pasó con el femicidio como tal. Por presión social se impuso un nuevo tipo penal en Código Orgánico Penal, el femicidio, buscando a través de ese tipo penal soluciones a las muertes, a la violencia intrafamiliar. Pero un tipo penal no va a resolver los grandes conflictos de las sociedades. Actualmente yo no creo que el debate deba centrarse en qué va a pasar con las pobres madres que no tienen la pensión alimenticia o los pobres padres que no tienen cómo encontrar su fuente de trabajo. Yo creo que tiene que el debate ir más allá hacia el enfoque de género como tal, y no solamente encasillarse en si es conveniente o no es conveniente retirar la prisión por deudas. Ahora entiendo que se pretende a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos imponerles a los deudores un brazalete electrónico para que puedan durante el día trabajar y en la noche guardar prisión. O sea, realmente eso estaría de acuerdo solamente para aquellos que tienen trabajo y los que no tienen trabajo. ¿Cómo justifican su situación? Entonces yo no creo que deba segmentarse el análisis solamente en el hecho de que es conveniente o no conveniente para un enfoque de género. Lamentablemente la sociedad está dividida, ¿no? Tan fragmentada que actualmente todo lo que podría perjudicar de alguna manera a las mujeres se levanta la voz de protesta desde el enfoque de género como tal, pero sin considerar la integridad como tal, ¿no es cierto? La familia, que dice que es el núcleo esencial de la sociedad, requiere de dos, de padre y de madre, no solamente para proveer de la pensión alimenticia. No solo la parte económica, sino también el afecto, que es lo más importante. Y por eso yo creo que sí es importante, claro, perdóneme, de la tenencia compartida que propone también el presidente. Imagínense lo que sería solamente pagar la pensión alimenticia y descuidarse completamente del desarrollo integral del niño. El niño requiere la presencia paterna para su desarrollo, no solamente su dinero. Entonces yo creo que es importante que padre y madre entiendan que más allá de sus conflictos personales, a veces nacidos del odio, de la venganza, de la revancha, hay una situación esencial, delicada y frágil que es un niño que necesita del aporte tanto económico, pero también afectivo de padre y madre para buscar la forma de que la familia se desarrolle como tal. Antes de anunciar pues estos 5 cambios o reformas, ¿debería analizarse más a profundidad? Digo yo, todas las situaciones que usted nos comenta antes de tomarlo un poco a la ligera y decir se van a dar los cambios y los sectores sociales están ya protestando cuando todavía ni siquiera se lo ha hecho realidad. Hay un fenómeno que funciona en el derecho penal que se llama el proceso de tipicidad, es decir, el legislador recoge de la sociedad lo que necesita proteger, ¿no? En un momento determinado, recordemos que las muertes de personas inmigrantes en alta mar, por ejemplo, motivaron la necesidad de crear un tipo penal para combatir la migración ilegal, ¿no? En la legislación, evidentemente en todas las materias, en materia de la familia, en materia laboral, civil, se requiere evidentemente que el legislador tenga la sensibilidad suficiente para recoger cuál es la necesidad de la sociedad para tipificar en ese momento, o para legislar en ese momento, porque la ley, el derecho, están creados precisamente para organizar a la sociedad y para pacificar a la sociedad. Si no se tutelan los derechos, evidentemente, no tendría sentido la existencia misma del Estado. Pero de ahí tener solamente una visión fraccionada, dividir a la sociedad, no tener un debate amplio y suficiente, ¿no? Poner en el espacio público, debatir cuál es la necesidad, si conviene o no conviene mantener la prisión preventiva. Habría que hacer un estudio. ¿Cuántos países mantienen detención por deudas de pensiones alimenticias, por ejemplo? ¿Qué resultado han tenido? Y se ha dado en otros países de América Latina. Desde luego, hay algunos países que evidentemente ya no tienen la prisión por deudas, pero estamos frente a otras realidades. Yo creo que la realidad ecuatoriana tiene que ser considerada evidentemente en el espectro internacional, pero sobre la necesidad de crear una legislación que no divida más a la sociedad. No estamos en contra de las mujeres ni en contra de los hombres.
Yo creo que hombres y mujeres debemos caminar juntos. Si no podemos entendernos más como pareja, pues esa pareja sencillamente ya no funciona. Pero hay obligaciones que han sido ya nacidas de la esencia misma. Los hijos son la esencia misma por lo cual el padre y la madre deben de poner cualquier situación de venganza y pasión personal y buscar juntos soluciones. Y para eso está el Estado precisamente a través de sus organismos, de sus instituciones. Los legisladores deben abrir espacios para debatir, para crear conciencia social y para reunir cuáles son los criterios que son necesarios e indispensables para recogerlos. Pero aquí no se da un proceso de socialización. Solamente a través de una sabatina o a través de una entrevista, el presidente dice, hay que hacer esta reforma. No vaya a ser que nos pase lo mismo con la ley que puso para combatir supuestamente el tráfico ilegal. Puso una cantidad, a poco tiempo se arrepintió. No, es precisamente porque se hace una legislación de parche, una legislación de emergencia. Ahí están los ejemplos a la vista. Lo mismo pasó con los delitos de hurto, que no quería que sea de acción pública, sino de acción privada, que se presenten acusaciones particulares. Pero claro, la realidad social es diferente. Antes de denunciarlo habría que debatirlo, que es lo que usted manifiesta. Tiene que haber una socialización y esa legislación debe ser la respuesta a una necesidad social en el tiempo y en el espacio adecuado. Muchísimas gracias al doctor Miguel Arias, gracias en realidad por su comparecencia en este espacio. Sin duda pues nos ha dado luces en torno a lo que está sucediendo también y compartimos lo que dice de legislar, de emergencia. Esto no nos ha traído nada bueno para nuestro país. Esperamos que en próximos días se anuncien en caso de que haya estos cambios y se socialice con los sectores implicados, lógicamente tomando en consideración todas las partes. Gracias, doctor. Estaremos gustosos de tener nuevamente acá con nosotros al doctor Miguel Arias, ex juez de garantías penales. El tema de las propuestas y de las reformas que se vendrían dando a la custodia de pensiones alimenticias, esto en el Código de la Niñez y Adolescencia. Venimos en breve con más Cuenca en Directo.